El día de hoy, pues acá la municipalidad, a través de la Oficina Municipal de la Mujer, coordinado aquí también con el Juzgado del Femicidio, pues se está celebrando el Día Internacional de la Mujer, que nosotros bien sabemos es el 8 de marzo, ¿verdad? Pero aquí por cuestiones de trabajo se está celebrando este día acá en el Salón de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Y dentro de este evento pues se tiene contemplado tratar diferentes puntos con las mujeres de diferentes comunidades que fueron convocadas por este día para que participen en esta actividad. Y precisamente, puntualmente, pues aquí se invitó la licenciada del Juzgado del Femicidio aquí en Santa Cruz del Quiché, en la cual se está abordando temas sobre la cuestión de la violencia, la prevención de la violencia y demás temas que relacionados al mismo, para que en realidad pues las mujeres pues tengan cierto conocimiento cómo funciona esta institución y en qué se puede participar en relación a los temas que hoy se está desarrollando con ellas. Y más bien el Día Internacional de la Mujer nosotros lo celebramos siempre orientado a capacitar a la mujer, ¿verdad? Para que conozca ciertos derechos que hay, y que al mismo tiempo pues nosotros lo vamos a terminar con un almuerzo que se tiene contemplado celebrar con ellas el día de hoy. Y fueron convocados una cantidad pues significativa. Sabemos que son muchas las mujeres, quisiéramos que estuvieran todos acá, las mujeres que representan el municipio de Santa Cruz del Quiché. Sin embargo, pues creo que estamos haciendo con un grupo representativo de este municipio. Siempre con la proyección del señor alcalde en el tema de participación ciudadana y más en la participación de la mujer. En este mes que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues el día de hoy estamos realizando un taller sobre todo sobre la ruta de la denuncia en el tema de la violencia. Asimismo estamos trabajando los tipos de violencia, el proceso de atención en el juzgado de femicidio, ya que el día de hoy pues esta actividad se está llevando a cabo en coordinación con ellos. En parte pues darle gracias a Dios por ser mujeres y también instarlas a que sigan adelante y a que ellas también sepan que tenemos derechos a todo, igual que los hombres, para que ya no haya violencia y que no se dejen de machismo de los caballeros, que eso es lo que más afecta a las mujeres en nuestras comunidades, más que todo, ¿verdad? Porque de eso se trata en el momento de ahorita, de orientarnos a que no prácticamente que nos dejemos, pues, sino que entendamos que tenemos derechos, porque a veces lo sabemos pero no lo comprendemos, ¿verdad?